es el tema de las reacciones químicas. Antes de empezar a hacer, con las reacciones químicas se pueden hacer un montón de cálculos y se puede complicar mucho, pero antes de empezar a hacer nada, lo primero es entender qué es una reacción química y por qué tienen tanta importancia. Si ahora mismo os preguntase cuál es la diferencia entre física y química, pues os quedaríais ahí un poco pensativos porque parece que es muy fácil de explicar, pero con vuestras palabras sería un poco complicado que lo consiguieseis. Lo primero es entender eso, ¿vale? ¿Qué es la física y qué es la química? La física, por resumirlo, es la ciencia que estudia los cambios físicos. ¿Y qué son qué son los cambios físicos? Pues son aquellos en los que no se modifica la composición de las sustancias que intervienen en ese cambio. Es decir, si yo cojo un lápiz y lo dejo caer desde la mesa al suelo, pues sufre un cambio, porque en el fondo está sufriendo un cambio de posición, pero no está cambiando su composición interna, no está cambiando la composición de las sustancias que lo componen. En cambio, los cambios químicos son aquellos en los que unas sustancias se transforman en otras diferentes. De tal manera que aquí sí que voy a tener cambios que van a hacer que la sustancia sea distinta a la que tenía en el principio. Por ejemplo, si yo ese mismo lapicero que tenía antes lo quemo, me doy cuenta de que lo que tengo al principio, que es la madera que forma el lápiz con el carbón que lo lleva dentro y tal, pues tiene unas propiedades muy distintas a las que tienen las cenizas que quedarían después de quemarlo. Ahí estaría la diferencia entre los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Qué es una reacción química? Pues una reacción química es un proceso en el que unas sustancias se transforman en otras. Lo que hemos dicho antes del lapicero, pues si al principio nosotros teníamos un lapicero de madera y tal, y al final tenemos unas cenizas, es una sustancia muy distinta la que hay al principio con la que hay al final. Lo que hay al principio nosotros lo vamos a llamar reactivo, lo que hay al final lo vamos a llamar producto. Y esto significa que cuando nosotros tengamos una reacción química, siempre voy a tener unas sustancias al principio distintas de las que voy a tener después. Las sustancias que hay al principio las vamos a llamar reactivos y las sustancias que hay después las vamos a llamar productos. ¿Significa que el número tiene que haber lo mismo delante o después? Ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero sobre todo que si hay un cambio hay cosas distintas antes y después. Y las reacciones químicas se escriben en forma de ecuaciones químicas. Una ecuación química. ¿Y qué es una ecuación química? La expresión escrita de una reacción química. Quiere decir que cuando yo quemo mi lapicero, yo estoy viendo una reacción química, está sucediendo una reacción química. Cuando yo lo escribo, ese proceso, en un papel, se transforma en una ecuación química. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto que os he puesto aquí es una ecuación química. Esta que es H2 más I2 más va a dar 2HI, ¿vale? Como antes hemos dicho, lo que hay antes de que se produzca la reacción química se van a llamar reactivos. Esto que hay aquí son los reactivos. Y lo que hay después de que se produzca ese cambio se van a llamar productos. De tal manera que lo que me ha quedado aquí en medio, que es una flecha, representa el cambio, representa el proceso químico. Y en una reacción química la masa siempre se va a conservar. Significa que si yo al principio tengo 2 kilos de sustancia, después de todo el proceso químico seguiré teniendo esos 2 kilos, ¿de acuerdo? La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Esa es la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. Y diréis, ¿y esto cómo se aplica y esto cómo se estudia? Os he puesto aquí una reacción química un poco más complicada. Lo primero, nosotros este año, normalmente las reacciones químicas se escriben como la que os he puesto aquí, pero este año el estado de agregación
que vamos a encontrarlos en la reacción química, no lo vamos a estudiar. Es decir, que siempre que os encontréis algo después de cada sustancia, entre paréntesis, que es el estado de agregación, por ejemplo, esto que era Q significa que están disueltos en agua, y eso que aquí al final ponía L significa que es líquido, nosotros no lo vamos a estudiar. Pero simplemente para que lo sepáis. Cuando a mí me den una reacción química como esta que tengo aquí, lo que primero tengo que hacer es identificar qué son los reactivos y qué son los productos. Para ello tengo aquí la flecha en el medio y todo esto son los reactivos y todo estos son los productos. Y según me dice la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas, yo tengo dos reactivos, ¿vale? Vamos a imaginarnos, yo me voy a inventar unos números que en realidad no serían así por las proporciones y esas historias, pero imaginamos que yo tengo 5 kilos del ácido sulfúrico, el H2SO4, que es el que tengo aquí. Y de este yo voy a tener, pues por ejemplo, 3 kilos. En total suman 8 kilos. Yo tengo 8 kilos de reactivos. Si me voy a los productos, y me fijo en los productos, tengo este que es el sulfato cálcico, del que yo voy a tener, por ejemplo, pues 1 kilo. Como se tiene que cumplir que la suma de las masas de los reactivos es igual que la suma de las masas de los productos, de este, que es agua, siempre voy a tener que obligarle a que sean 7 kilos. ¿Para qué? Para que la suma de estos dos sean 8 kilos. De tal manera que, según me han dicho aquí, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos.